Arrojó la linterna inútil y permaneció unos minutos en silencio, escuchando. No se oía nada, ni un gruñido, ni el aliento de su respiración. El pequeño rectángulo luminoso de la entrada, al pie de la torre, no reveló ningún movimiento, ninguna sombra retorcida. «Vamos», dijo Sloan, y la empujó de nuevo hacia el interior del reducto para que subiera por el agujero del techo. Agarrándose a la estructura de adobe, Nora se encaramó al tejado, se apartó de la abertura cuando Sloan asomó la cabeza por el orificio, jadeando y tosiendo. Arriba, en lo alto de las ruinas de Quivira, el aire era frío, soplaba una débil brisa. El techo de la bóveda que alojaba el hueco quedaba a unos centímetros de distancia y era una superficie áspera y fracturada. Nora se quedó inmóvil, emocional y físicamente exhausta. No había ningún parapeto en lo alto de la torre, sino que el tejado terminaba en un espacio abierto. Más allá, la ciudad se extendía bajo sus pies. La luna luchaba por abrirse paso entre un cúmulo de nubes veloces y espantosas y se oía el murmullo de la lluvia. La escasa iluminación, cada vez más débil, confería a los bloques de adobe, las plazas y las torres en un brillo espectral. El aire húmedo le acariciaba la mejilla y le revolvía el pelo. Oyó un débil batir de alas, un viento leve en el valle. En alguna parte de ese valle se hallaba el cadáver de M. Smith Buck. Se volvió rápidamente hacia Sloan. La mujer estaba arrodillada junto a la abertura del tejado, con el arma en la mano, mirando hacia abajo con ansiedad. Nora se acercó y juntas esperaron en un tenso silencio. Sin embargo, no se oyó ningún ruido y ningún movimiento en la oscuridad subyacente. Por fin Sloan se puso en pie y se apartó del hueco. «Se acabó», dijo. Nora sintió con aire ausente, sin dejar de mirar hacia la negra cavidad, con la cabeza nublada por la preocupación. Permanecieron inmóviles durante unos minutos que parecieron eternos, abrumadas por la furiosa emoción de la persecución. Finalmente Sloan enfundó el arma. «¿Y ahora qué, Nora?», preguntó con voz ronca. Nora levantó la vista y la miró, sin comprender sus palabras. «Acabo de salvarte la vida», añadió Sloan quedamente. «¿Es que eso no cambia nada?». Nora no acertaba a comprender. «Es cierto», dijo Sloan, «vi esa tormenta y también la vio Black, pero no te mentí acerca del parte meteorológico. No me dejaste otra opción». Un súbito brillo de ira le iluminó los ojos. «Estabas decidida a abandonar la ciudad, a llevarte tú sola todo el reconocimiento». Un repentino acceso de tos le obligó a interrumpirse. Nora vio que Sloan estaba luchando por no perder los nervios. «No estoy orgullosa de lo que hice», prosiguió, «pero no había otra opción. La gente muere todos los días por causas mucho menos importantes que esta. El verdadero error fue tuyo, marcharte así como así, dispuesta a privar al mundo de la más gloriosa cerámica que el hombre haya fabricado en la historia de la humanidad». «Cerámica», repitió Nora. «Sí, la quiva del sol estaba llena, bueno, aún lo está, de cerámica micácea, negro sobre amarillo. Aquí se halla el verdadero filón de esa cerámica, Nora. Tú no lo sabías, ni siquiera lo sospechabas, pero yo sí». Sabía que no había oro en esa quiva. Pues claro que no había oro. En el fondo ninguno de nosotros llegó a creerlo, pero todas esas crónicas no eran más que meras invenciones. Fue un error de traducción. Sloan se inclinó hacia adelante. ¿Conoces el valor de la micácea negro sobre amarillo? Nunca se han encontrado muestras intactas, y eso se debe a que todas, sin excepción, están aquí, Nora. Eran el verdadero tesoro de los Anasazi, y son algo más que simples vasijas. Los dibujos son únicos porque relatan de forma pictográfica la historia completa de los Anasazi. Por eso los hicieron y los custodiaron aquí y no en otra parte. La información es poder. Contiene las respuestas a los grandes misterios de la arqueología del sudoeste.
Por un momento Nora se quedó atónita al oír aquellas palabras. Olvidó el horror y el peligro al pensar en la magnitud de semejante descubrimiento. Si es cierto, pensó, nuestros demás descubrimientos no son más que... Sloan sufrió un nuevo acceso de tos y se tapó la boca con el torso de la mano. La escalada de la torre parecía haber absorbido todas sus energías y estaba muy pálida, con la respiración agitada. Nora volvió al presente de inmediato. La enfermedad está atacándola, pensó. Sloan, la parte posterior de la ciudad, y en especial la quiva del sol, está repleta de un polvo micótico, le explicó. Sloan frunció el entrecejo, como dudando de haber entendido sus palabras. ¿Polvo? Sí, es lo que mató a Holroyd. Los lavapieles lo emplean para matar a la gente, lo llaman sustancia de cadáver. Sloan meneó la cabeza con impaciencia. ¿Qué pretendes? ¿Distraerme con esas estupideces? No cambies de tema. Te estoy hablando del mayor descubrimiento del siglo. Sloan se interrumpió un momento y luego siguió hablando. Verás, lo del parte meteorológico podría quedar entre nosotras. Podríamos olvidar lo que le ocurrió a Aragón, la tormenta. Esto es mucho más importante que todo eso. Desvió la mirada. No tienes idea de lo que significa para mí, de lo que habría significado para mí aparecer como la única descubridora. Pasar a la historia como Carter y Wetherill. De no ser por mí, habríamos abandonado este lugar dejando toda esa cerámica en manos de saqueadores sin escrúpulos en que... Sloan, la interrumpió Nora. Los lavapieles no iban en busca de la cerámica, querían alejarnos de ella. Sloan levantó la mano para impedir que siguiera hablando. Escúchame, Nora. Juntas podríamos entregar este inmenso descubrimiento al mundo. Tosió una vez más. Si yo estoy dispuesta a compartirlo contigo, seguro que tú puedes olvidar lo que ha ocurrido aquí. Nora miró a Sloan, cuyo rostro rojizo aparecía veteado por la luz de la luna. Sloan, empezó a decir, antes de hacer una pausa. No lo entiendes, ¿verdad? No puedo hacer eso. Ya no tiene nada que ver con la arqueología. En silencio Sloan le devolvió la mirada. Luego se llevó la mano a la culata del revólver. Ya te lo he dicho, Nora, no me dejas otra opción. Siempre hay otra opción. Sloan desenfundó el arma rápidamente y apuntó a Nora. Sí, claro, repuso, alcanzar una fama gloriosa o pasar el resto de mi vida entre rejas. Eso no me parece una opción. Se produjo un breve silencio, mientras ambas mujeres permanecían inmóviles, mirándose mutuamente. Sloan expulsó una tos seca e irregular. Yo no quería que esto terminara así, aseguró con más calma, pero has dejado claro que se trata de ti o de mí, y soy yo quien tiene el revólver. Nora no contestó. Así que vuélvete, Nora, y camina hacia el borde del tejado. Sloan hablaba en voz baja y serena. Nora la miró fijamente. Bajo la pálida luz, los ojos ambarinos eran fríos y secos. Con la mirada todavía fija en Sloan, Nora dio un paso atrás. Solo queda una bala en la recámara, pero la utilizaré si no me queda otro remedio. Así que date la vuelta, Nora, por favor. Muy despacio, Nora se volvió para enfrentarse a la noche. El espacio abierto se extendía ante sí, un vasto río de oscuridad. Al otro lado del estrecho valle, Nora divisó el violeta oscuro de las paredes de los precipicios. Sabía que debía sentir miedo y desesperación, y sin embargo la única sensación que experimentaba era una fría rabia hacia Sloan y su ambición patética y desmedida. Una sola bala. De pronto se preguntó si conseguiría esquivar esa bala apartándose a un lado. Puso su cuerpo en tensión, preparada para un brusco movimiento. Sloan la siguió. Cuando llegues al final, salta, le ordenó. Sin embargo, Nora permaneció inmóvil, con los ojos y los oídos atentos en la noche. La tormenta había pasado. Desde abajo llegaba el croar de las ranas, el zumbido de los insectos enfrascados en sus actividades nocturnas. En la intensa quietud oía incluso el fluir de la sangre por sus venas.
Preferiría no dispararte, oyó decir a Sloan, pero si tengo que hacerlo, lo haré. Maldita seas, susurró Nora, maldita seas por haberme destrozado la expedición y por haber matado a Bill Smithback. ¿Smithback? Sloan parecía tan sorprendida que Nora se volvió casi inconscientemente. Al hacerlo vio surgir una figura del agujero del tejado, una figura oscura y cubierta por una piel de lobo que envolvía una piel desnuda y pintada. La tenue luz iluminó una mancha de color carmesí que le teñía el estómago. Sloan se volvió rápidamente cuando la figura se abalanzó sobre ella, emitiendo un fiero rugido de venganza. La luz de la luna se reflejó sobre el revólver y el filo de un cuchillo, y ambas figuras cayeron al suelo y rodaron frenéticamente sobre la polvorienta superficie del tejado de la torre. Nora cayó de rodillas y se apartó gateando del borde, con la mirada fija en la lucha. Bajo la luz implacable vio cómo la figura hundía una y otra vez el horrible cuchillo negro en el pecho y el estómago de Sloan. La mujer no dejaba de chillar, retorciéndose y arrastrando su cuerpo por el suelo, con un agonizante lamento. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Sloan intentó zafarse de aquellas garras. Se incorporó, blandiendo el arma desesperadamente, pero la figura la empujó hasta el suelo de nuevo. Se oyó el ruido de unos golpes y un nuevo y angustioso alarido de Sloan. Volvió a clavarle el cuchillo en el pecho hasta que la mujer logró disparar, rompiendo el puñal en 1000 pedazos de obsidiana que brillaron en la oscuridad. Dando un aullido, la figura se desplomó sobre ella. Se oyó un nuevo golpe al tiempo que se levantaba una polvareda, y entonces ambas figuras desaparecieron. Nora se precipitó hacia el borde del tejado y, horrorizada, miró hacia abajo mientras ambos cuerpos, fundidos en un abrazo mortal, chocaban contra el muro de contención y rodaban por la orilla de la ciudad hasta perderse en el valle. Antes de que la luna volviese a ocultarse tras las nubes, iluminó brevemente el revólver de Sloan mientras se perdía entre la noche inconmensurable. Temblando, Nora se echó hacia atrás y se tumbó en el suelo, respirando con fuerza. Así pues, no habían matado al Lavapieles. Con un sigilo inaudito, éste se había escondido en algún lugar de la oscura torre, esperando el momento adecuado para atacar. A continuación, se había abalanzado sobre Sloan con una determinación tan furibunda que escapaba por completo a la comprensión de Nora. Por fin, el Lavapieles estaba muerto, pero también Sloan. Sin embargo, no era la persecución en la torre, ni siquiera el súbito y terrible encuentro en el tejado lo que le provocaba el inmenso terror que sentía en esos momentos. En el transcurso de la desesperada lucha entre la bestia y Sloan, su cabeza había recordado un hecho crucial. Aquella noche en Santa Fe, hacía apenas 3 semanas, había sido atacada por 2 figuras, y eso solo podía significar una cosa. Había otro Lavapieles oculto en alguna parte del valle de Quivira. 66. Con la respiración entrecortada, Nora se acercó al agujero del tejado de la torre y bajó sigilosamente hasta el pequeño reducto que había debajo. Poniéndose a gatas, avanzó hacia el borde del hueco y se asomó al vacío. Solo veía la oscuridad envolvente y presentía la presencia del vacío bajo sus pies. No oía nada salvo el arrullo del agua en el valle, el enloquecedor e incesante borboteo que ahogaba otros sonidos más sigilosos. Los brazos empezaron a temblarle, amenazando con paralizarse por el pánico. La idea de bajar a ciegas por el complejo laberinto de madera vieja le producía escalofríos, pero aún era más aterradora la idea de quedarse allí, en el interior de la torre, esperando a que una criatura monstruosa viniese por ella. Ahora que no tenía ningún arma, ahora que no tenía la forma humana de defenderse, la torre se había convertido en una trampa mortal de la que debía escapar.
Trató de acompasar la respiración a un ritmo normal, para impedir que se le nublase la razón. Colocando un pie por el borde del saliente, tanteó el vacío con cuidado hasta dar con la primera muesca del poste posterior. Adelantándose con prudencia, apoyó el peso de su cuerpo en la vieja estructura de madera sin soltar el saliente de piedra, hasta fijar el pie en el poste. Con mucho cuidado empezó a descender, bajando las muescas de una en una. Notó como un viento frío trepaba por la escalera desde abajo y le acariciaba las piernas. El viento arreció y la torre crujió y rozándole la cabeza, recordándole la inmensidad del abismo que se abría bajo sus pies. Por fin su pie alcanzó la seguridad del segundo saledizo de piedra. Se detuvo unos instantes, tratando una vez más de controlar el frenesí de los latidos de su corazón. Sin embargo, no podía quedarse allí, suspendida entre el tejado y el suelo, donde aún era más vulnerable. Agazapada en la oscuridad, con los dedos extendidos, buscó a tientas el comienzo del segundo poste. Inició el descenso de nuevo, equilibrando el peso del cuerpo entre el poste resquebrajado de madera y las protuberancias de piedra. Cuando estaba a punto de llegar al saliente saledizo, volvió a detenerse, horrorizada. Creyó oír un ruido, el sonido hueco y suave de una pisada. Esperó, atenta a cualquier otro ruido en la oscuridad, pero no oyó nada más, por lo que siguió deslizándose hasta llegar a la seguridad que le ofrecía la siguiente plataforma de piedra. Quedaba un último descenso. Tranquilizándose, se agarró al nuevo poste y comprobó su firmeza. Con el mismo cuidado de antes, bajó primero una muesca, luego otra y otra más. De repente notó cómo el poste cedía con un aterrador crujido. La estructura de madera parecía estremecerse. Sin pensarlo dos veces, se apartó del poste y bajó de un salto los últimos 3 metros, aterrizando en el suelo de piedra con un fortísimo impacto. Unas punzadas de dolor le recorrieron las rodillas y los tobillos cuando se puso de pie y echó a andar, tambaleándose, hacia la entrada de escasa altura que daba a la techumbre adyacente. Miró alrededor, temblando de cansancio y de miedo, pero no había nada. La ciudad parecía estar en silencio y desierta. Debía llegar al valle. Al menos allí tendría una oportunidad. Quizás Sloan se había equivocado y Swain y Buonarroti seguían con vida. Si pudiese esconderme hasta mañana, tendría más posibilidades de encontrarlos, pensó. Se sentiría más segura si lograba encontrarlos. Tal vez incluso encontrase el arma de Sloan perdida en algún lugar del valle. Y siempre cabía la esperanza, por pequeña que fuese, de que el disparo que había recibido Smithbach no hubiese sido mortal. Nora se pasó la mano por la cara y gimió. No podía permitirse pensar en eso, no en esos momentos. Con el máximo sigilo posible, se deslizó por el tejado y se asomó a la escalera que estaba apoyada contra el bloque de adobe. El camino parecía estar despejado. Escurriéndose por el borde, bajó tan rápido como pudo y luego se detuvo para echar un vistazo alrededor. Nada. De pronto, el horror la asaltó de nuevo. La ciudad parecía estar dormida. La luna, apareciendo y desapareciendo como por arte de magia entre las nubes veloces, proyectaba franjas de luz sobre las estructuras de adobe, pero a pesar de todo, su instinto le decía que pasaba algo malo. Con suma cautela, sin separarse de la pared de la torre, se encaminó hacia la parte delantera de la ciudad y se asomó al otro lado al llegar a la esquina. De uno en uno, todos los objetos aparecieron ante su vista, iluminados por el brillo intermitente de la luna. El muro de contención, la plaza central, el contorno fantasmagórico de los edificios de adobe. Una vez más, la sensación de peligro se apoderó de ella y el instinto hizo sonar la voz de alarma. En ese instante supo de qué se trataba, pues el viento de la medianoche trajo consigo un inconfundible aroma a campanillas.
Casi sin ser consciente de lo que estaba haciendo, retrocedió, alejándose de la torre y adentrándose en la oscuridad que cubría los límites de la ciudad. Como movida por un resorte instintivo, echó a correr desesperadamente, haciendo caso omiso de los obstáculos. No tenía ningún plan, lo único que sentía era pánico animal que la obligaba a seguir corriendo, a huir en busca del lugar más lejano y oculto que pudiese encontrar. El mero hecho de detenerse o rezagarse era una invitación directa al ataque. Callejones oscuros, pilas bajas de escombros y estructuras angulares de adobe quedaban iluminadas por la débil luz de la luna mientras corría. De repente se paró en seco. A su derecha vio las estructuras bajas y hundidas de los graneros y justo ante ella, con sus fauces amenazadoras, se hallaba la entrada del callejón. El callejón que conducía al osario. Nora sabía que en su interior la oscuridad sería absoluta. Tal vez allí encontrase un escondite, en el interior de las casas de adobe de la mismísima ciudad secreta. Avanzó unos pasos y luego volvió a detenerse. La persiguieran o no, nunca volvería a entrar en aquel callejón y dejar que el polvo micótico acabara con ella. Nunca más. Por el contrario, se volvió y se adentró en el callejón trasero que recorría los graneros. A mitad de camino de la suave curva del callejón, se detuvo junto a una nueva escalera de poste que estaba apoyada en el conjunto posterior de estructura de adobe. Agarrándose a la madera seca, trepó hasta el segundo piso. Tras subir al tejado, levantó la escalera de poste y la trajo consigo hasta la techumbre. Al menos sería una forma de entretener al lavapiés y de ganar un poco más de tiempo. Meneó la cabeza, tratando de olvidarse del pánico que sentía y de pensar con claridad. Avanzó hasta la serie de tejados de la parte posterior y dejó atrás una larga hilera de diminutas entradas. Los murciélagos asomaban batiendo sus alas por los recovecos de la ciudad, atravesando la oscuridad en su camino hacia el valle. Salvo por unas cuantas estructuras de adobe del centro que empezaban en la parte delantera y acababan en la parte posterior de la ciudad, la mayoría de los edificios eran callejones sin salida. Pensó en esconderse en el interior de uno de los edificios, pero descartó la idea de inmediato, pues en ese caso solo sería cuestión de tiempo antes de que la encontrara. Sería mejor seguir corriendo, esperar una oportunidad para bajar hasta el valle. Se deslizó por la hilera de entradas abiertas y luego se detuvo en la esquina del bloque de adobe, escuchando. De pronto el susurro de una pisada invadió la oscuridad. Nora miró alrededor con frenesí, con el sonido del ruido retumbando en la bóveda. Era casi imposible saber de dónde provenía el ruido. La había seguido el lavapieles hasta los graneros y ahora estaba justo detrás de ella. ¿O estaba escondido en algún lugar de la plaza, aguardando el momento oportuno hasta que ella se acercase a la escalera de la cuerda? Se oyó un nuevo ruido, no tan débil como el anterior. Le pareció que venía de abajo. Tumbándose, Nora avanzó a gatas hasta el lateral del tejado y se asomó al borde con cuidado para observar el pozo de oscuridad. Nada. Se puso de pie y notó que el olor a flores era ahora más intenso, empalagosamente dulzón. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Se apartó del parapeto y en ese momento oyó que alguien colocaba el poste contra el costado del edificio. Rápidamente se agachó para pasar al siguiente conjunto de casas de adobe. Se apoyó contra la pared, tratando de recobrar el aliento. Hiciese cuanto hiciese, donde quiera que fuese, siempre estaría en desventaja. El lavapieles era más rápido que ella y mucho más fuerte. En la oscuridad se sentía como pez en el agua. El corazón le dio un vuelco al pensar que nunca la dejaría salir con vida de aquel valle. Solo tenía una posibilidad, aunque era muy remota. De algún modo tenía que equilibrar el campo de batalla, tenía que minimizar la amenaza y eso implicaba hacerse con un arma.
En el interior de la habitación estaba fría y en silencio. Nora echó un vistazo alrededor. En un rincón había un montón de máscaras de los dioses de la guerra, bocas torcidas de color carmesí que exhibían unas muecas burlonas bajo la pálida luz nocturna. El aire olía a ratas de bosque y a moho. Se deslizó por la siguiente entrada hasta otra habitación, más oscura que la primera, tanteando las paredes, dejando que su recuerdo del lugar guiase sus pasos. Con cuidado se abrió paso hasta la tercera estancia. Una rendija de luz se filtraba por una grieta en el tejado, y entonces las vio. Una pila de lanzas de madera templadas con fuego y acabadas en unas puntas de obsidiana muy afiladas. Cogió unas cuantas, eligió las dos más ligeras y salió de la habitación por un estrecho pasadizo. Siguió avanzando a tientas, desplazándose con cuidado hasta la siguiente estancia dentro de la misma estructura de adobe. Su recuerdo de la ubicación de las lanzas había sido correcto y también recordaba que aquel sistema de estancias tenía una entrada en la parte delantera y otra en la posterior. Sin embargo, había cientos de estancias en Quivira, de modo que no podía estar segura del todo. Localizando el marco de la puerta, se agachó para pasar a la siguiente habitación, donde una luz gris se filtraba desde la entrada opuesta. Con una breve sensación de alivio, Nora dedujo que debía de hallarse cerca de la parte delantera de la estructura. Echó a correr hacia el rincón más oscuro y esperó, escuchando. Para aquel entonces, el Lavapieles ya debía de haberla seguido hasta el laberinto de estancias de la estructura de adobe. Nora apoyó la lanza en su hombro y le pareció muy frágil e insustancial en su puño sudoroso. Tal vez era el colmo de la locura creer que tenía alguna posibilidad de salvar su vida, pero la otra alternativa era no hacer nada, esperar aterrada el inevitable final. Además, sabía que por sus rápidos y fuertes que fuesen los Lavapieles, también eran mortales. Su cuerpo se puso en tensión al percibir el débil ruido de una pisada en la habitación contigua. El sonido del río llegaba amortiguado dentro de las estancias de adobe y se esforzó por escuchar atentamente. Oyó un nuevo ruido, también muy débil. El olor a flores se hizo insoportable. Luchando por mantener en guardia sus 5 sentidos, Nora enarboló la lanza. Una sombra irregular, completamente negra, invadió la entrada de la estancia. Con un alarido involuntario, arrojó la lanza con todas sus fuerzas. Luego echó a correr por la puerta del fondo hacia la última estancia de la estructura. No oyó ningún aullido, ningún grito, pero sí creyó percibir el sonido hondo y contundente de la lanza al atravesar la piel. Salió a trompicones de la estancia a través de la abertura en el adobe, dirigiéndose a la techumbre plana que recorría la parte delantera de la estructura. Sin atreverse a hacer un alto para respirar, trató desesperadamente de encontrar un camino para bajar. Se produjo un brusco ruido a sus espaldas y a continuación un fuerte peso desplomó sobre ella, tirándola al suelo con violencia. Gritando de miedo, trató de zafarse de aquella bestia, una pesada piel de animal, húmeda por el sudor y el repugnante olor a flores en estado de descomposición. Le golpeó el rostro. Levantó la vista y vio la cabeza enmascarada encima de ella, con la lanza clavada en el hombro y agitándose frenéticamente. La bestia levantó el brazo y un cuchillo de obsidiana brilló en la penumbra. Con gran esfuerzo, Nora consiguió apartarse a un lado. Sintió un dolor punzante en la pantorrilla cuando el cuchillo asestó un golpe triunfal. Sin tiempo para detenerse, se arrojó de cabeza por el tejado de la estructura de adobe.
Aterrizando en un montón de arena, se puso en pie y echó a correr como pudo hacia el refugio que le proporcionaba la sombra de los bloques del primer piso. Era consciente de que no dejaba de gimotear mientras corría. Sentía un dolor lacerante en la pierna y de pronto notó como un húmedo reguero de sangre le resbalaba por el tobillo. Atrás se oyó un golpe sordo, como de un cuerpo pesado saltando al suelo. Nora se agachó al llegar a la entrada de la estancia más cercana y cojeando se internó por una serie de galerías que la condujeron a una cámara pequeña y oscura. Las nubes habían vuelto a tapar la luna momentáneamente, pero ella sabía que detrás de ella, la cámara, se hallaba la plaza principal. Se arrodilló en la agobiante penumbra mientras su cerebro trabajaba a toda velocidad. Un rancio olor a sangre invadió su olfato. El corte debía de ser mucho más profundo de lo que había supuesto. El murmullo de unos pasos a la carrera la puso en pie de nuevo. La luna reaparecería de detrás de las nubes en cualquier momento y aquel monstruo solo tardaría 30 segundos en seguir el rastro de sangre directamente hacia ella. En ese momento el espeso olor a sangre se vería reemplazado por el intenso y terrible olor a flores. Como si le hubiese leído el pensamiento, un aura fantasmal recubrió las paredes de la habitación cuando la luz de la luna se derramó de nuevo sobre la ciudad. Nora se preparó para lo que quizás sería la carrera final a través de la plaza en dirección al muro de contención. En el fondo de su corazón sabía con certeza que no lo conseguiría, pero no podía soportar la idea de quedarse en aquella habitación, acorralada como un animal, a la espera de una muerte segura y brutal. Respiró hondo un par de veces y luego se volvió para encarar la abertura que conducía al exterior de la estancia, y entonces, horrorizada, se quedó inmóvil. En el rincón del fondo, iluminado por la luz sepulcral, estaba Luigi Buonarroti. Tenía los ojos vidriosos, abiertos con una mirada inerte. Bajo la tenue luz, parecía estar bañado en una sombra de sangre aún más oscura. Nora observó los detalles más atroces y escalofriantes. Le habían cortado los dedos y los pies, arrancándole partes de la cabellera de la cabeza. Nora cayó de rodillas y se tapó la boca, sintiendo náuseas. Como si estuviera aún muy lejos, oyó al Lavapieles avanzar por el pasillo que había tras los bloques de adobe. Nora se incorporó de golpe sin apartar la vista de Buonarroti. En su cintura, intacta todavía, seguía la monstruosa arma. Sin dudarlo un momento, se abalanzó sobre el arma, manoseó el seguro con nerviosismo y la sacó de su funda. Era una Magnum Super Black Hawk, del calibre 44, rápida y mortal. Se limpió la mano ensangrentada en los vaqueros y a continuación correteó hasta la pared mientras se oía otro paso, esta vez más cerca. De pronto, con una velocidad inaudita, el Lavapieles apareció en la puerta con sus pesadas pieles agitándose por la carrera. Las manchas blancas de su barriga eran de un color azul bajo la luz de la luna y unos ojos rojos furiosos la miraban desde detrás de las ranuras en la máscara de gamuza. Por un instante miró a Nora de hito en hito y en silencio. Luego, lanzando un gruñido grave, saltó hacia adelante. En los confines de la pequeña estancia de adobe, el estruendo del arma fue ensordecedor. Nora cerró los ojos ante el cegador fogonazo, dejando que los codos y las muñecas frenasen el poderoso retroceso. Se oyó un aullido frenético y Nora disparó otra vez en la misma dirección, sin abrir los ojos. Con un agudo pitido en los oídos, salió como pudo hacia la puerta para luego tropezar y caer de espaldas en la plaza central. Rodó por el suelo y de inmediato apuntó con el arma hacia la puerta.
Inexplicablemente, el Lavapieles se hallaba debajo de la entrada, agachado y con los brazos alrededor de su estómago. Nora oyó el goteo en el suelo de un líquido espeso, mientras las terribles heridas del pecho y la barriga del monstruo teñían la piel gruesa de sangre. De pronto la figura se irguió, vio a Nora y saltó dando un gruñido de ira y odio. La mujer disparó por tercera vez directamente a la máscara y el poderoso impacto del proyectil detuvo en el aire a la bestia, que sacudió la cabeza hacia atrás y retorció el cuerpo hacia un lado. Apoyando el peso de su cuerpo sobre una rodilla, Nora disparó de nuevo y luego otra vez, mientras la máscara se deshacía en húmedos fragmentos. El olor a sangre y cordita inundó el aire. El Lavapieles se revolcó pesadamente en el polvo, retorciéndose y sacudiendo el cuerpo en una danza frenética, mientras los huesos y las vísceras brillaban bajo la luz de la luna. Los chorros de sangre arterial fluían con una cadencia errática y un grito grave y furioso gorgoteaba en su garganta. Pero pese a todo, Nora siguió apretando el gatillo una y otra vez, mientras el percutor golpeaba las cámaras vacías con un clic que no podía oír por sus propios gritos. Y entonces, tras un largo rato, llegó el silencio. Poco a poco, dolorosamente, Nora se puso de pie, dio 2 pasos en dirección al muro de contención, se tambaleó y siguió andando. Luego se desplomó en el suelo, dejando el arma a un lado. Ya se había terminado. Allí sentada, en la entrada de piedra de la ciudad en ruinas, Nora se echó a llorar en silencio. 67. Al cabo de unos minutos, Nora se levantó con paso vacilante. El valle de Quivira estaba bañado en una pálida luz plateada. Unas perlas oscuras titilaban y cabeceaban en la superficie moteada de la rápida corriente del río. Detrás de Nora, la majestuosidad de la antigua ciudad lo observaba todo con silencio sepulcral. Tambaleándose, igual que una sonámbula, echó a andar hacia la escalera de cuerda. Inició el descenso en medio de terribles dolores, bajando un travesaño cada vez mecánicamente, todavía bajo los efectos del horror. Al llegar al pie de la escala, se volvió para mirar el campamento. Ahí estaba la tienda de urgencias médicas, pero el atrayente brillo naranja de la luz se había extinguido por completo. Nora sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. El acercarse a esa tienda y asomarse a su interior era lo más doloroso del mundo para ella en aquellos momentos, pero pese a todo tenía que verlo con sus propios ojos. Avanzó unos pasos y luego se detuvo. A escasos metros de la falda del precipicio yacía el cuerpo de Sloan, destrozado sobre la arena. Se acercó a ella. Los ojos ambarinos ahora eran negros e inertes, cubiertos por un apagado brillo de luz de luna. La arena que rodeaba su cadáver estaba empapada de sangre. Nora sintió un escalofrío y apartó la mirada, buscando instintivamente el cuerpo del Lavapieles. No estaba por ninguna parte. Un brusco calambre de miedo le recorrió el cuerpo y le puso alerta una vez más. Miró alrededor más despacio. Allí en la arena, a 2 metros escasos del cadáver de Sloan, había un hueco distorsionado, una depresión en el terreno, manchada y salpicada de sangre. Junto a ella, también sobre la arena, vio una concha de plata, pero ni rastro del cuerpo del Lavapieles. Guiada por el instinto, dio un paso hacia atrás y se llevó la mano a la boca, escudriñando el paisaje con la mirada. Sin embargo, no había nada en el amplio espacio abierto que se extendía al pie de los precipicios. Se volvió y echó a correr hacia el campamento bajo la luz de la luna, dirigiéndose a la tienda de urgencias médicas, mientras su pantorrilla protestaba a cada paso. Era peor de lo que había imaginado. El interior de la tienda estaba destrozado, hecho jirones. El equipo y el instrumental médico yacían desperdigados por el suelo y el saco de dormir estaba completamente despedazado. Había manchas de sangre por todas partes, pero ningún cuerpo.
Hipando con más fuerza todavía, Nora retrocedió unos pasos y se tambaleó bajo el resplandeciente luz de la luna. «¡Maldito seas!», gritó, volviéndose en la oscuridad. «¡Maldito seas, monstruo de mierda!». En ese momento notó como un brazo delgado pero increíblemente fuerte se deslizaba por sus hombros y su cuello hasta taparle la boca. Al principio luchó por zafarse de aquellas garras, pero luego perdió toda su energía, incapaz de seguir luchando. «¡Shh!», susurró una voz suave y tranquila a sus espaldas. La presión del brazo cedió y Nora se volvió, abriendo los ojos desorbitadamente, atónita. Era John Bellocín. «¿Usted?», exclamó. Bajo la luz nocturna, las trenzas del anciano parecían estar pintadas de azogue. El hombre se llevó un dedo a los labios. «Tengo a su amigo escondido en el fondo del valle». «¿Mi amigo?», preguntó Nora, sin entender sus palabras. «Su amigo el periodista, Smithback». «¿Bill Smithback? ¿Está vivo?». Bellocín asintió con la cabeza.